Hola a todos y bienvenidos a mi curso online One Stroke básico. Yo soy Sara Orozco, máster nacional y vamos a comenzar. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, quiero hacer muchísimo hincapié en que debéis practicar por favor los ejercicios de vídeos anteriores antes de hacer los de hoy. Es muy importante ir aprendiendo paso a paso y así es como os va a resultar más sencillo ir realizando todos los ejercicios propuestos en este curso. Como habéis visto, en el correo de hoy os he adjuntado un archivo PDF que es la plantilla en la cual vamos a practicar y debéis de imprimirla unas cuantas veces para tenerlas a mano las plantillas y poder tirar cuando os quedéis sin ellas. Entonces, si no tenéis impresora en casa, pues os recomiendo que vayáis a una librería o lo que sea y os imprimáis unas cuantas. En esa plantilla que os he enviado y vais a imprimir es en la cual vamos a hacer la práctica de hoy. Las vais a imprimir unas cuantas veces para ir haciendo los ejercicios en esas plantillas. He dividido la clase de hoy en dos partes. En la primera parte vamos a ver unos cuantos ejemplos de diseños con líneas abstractas y simples. Y en la segunda parte haremos decoraciones con encajes y tul. Todo esto con la técnica de micropintura. Recordad que para esta técnica hay que utilizar la pintura muy aguada y que sea de calidad para que no pierda el pigmento. También como consejo podéis empezar a hacer los diseños con un lápiz o boli y encima ir repasando con el pincel, así poco a poco ir avanzando, hasta que os salga sin repasar. Son diseños sencillos que los vais a poder realizar sin dificultad, eso sí, si habéis practicado y ejercitado bien la muñeca, como os he dicho en todas las prácticas que os he propuesto y mandado en vídeos anteriores. Vamos a comenzar con la primera parte de los ejercicios. Para la práctica que vamos a hacer a continuación, necesitáis tener imprimida la hoja de prácticas que os he pasado en el archivo PDF, como os he dicho, y podéis imprimir unas cuantas, tenerlas a mano para ir practicando cuanto más mejor. Como veis, es una hoja que vienen bastantes huequitos para hacer diseños y se asemejan bastante a lo que es ya una uña normal. Entonces ya vamos a empezar a hacer el tamaño más adecuado. Por eso, antes de hacer esta práctica debemos haber ejercitado los ejercicios que hemos hecho en los vídeos anteriores. Y bueno, una vez que tenemos la hoja imprimida, es lo que vamos a utilizar. También vamos a utilizar para estos ejercicios pinceles de detalle. Yo tengo aquí estos tres, como veis, este de Manicura 24 que le tengo súper finito, este de Fantasy Nails que es de pelito más largo y este que es un poquito más gordito el pelito pero también acaba en punta, muy finita. Y bueno, podéis utilizar el que tengáis. Yo por ejemplo, para los ejercicios que vamos a hacer ahora voy a utilizar este de pelito largo y también voy a utilizar este que es un poquito más gordito el pelito pero acaba también en punta. Voy a utilizar estos dos para hacer la práctica. Este es de Fantasy Nails y este es de Gel Loving. No es de la marca de Gel Loving, pero vamos, que lo compré en Gel Loving. Y vamos a necesitar nuestro cuenquito con agua preparado, nuestra tapita con la pintura, que en este caso vamos a utilizar pintura negra, es lo que necesitamos para la práctica de ahora, que la tengo aquí ya en mi tapita con el papel de horno y la pintura aguada, como siempre, como os dije, para hacer el ejercicio de micropintura, pues la vamos a hacer igual para la práctica de ahora. Y bueno, voy a mojar el pincel un poquito en agua, voy a empezar utilizando este, el larguito. Y también tendremos preparado papel absorbente. Mojamos nuestro pincel, quitamos el exceso y vamos a empezar haciendo un diseño sencillito, que como os digo que es sencillo si habéis hecho las prácticas anteriores. Y vamos a comenzar partiendo así la uña como por la mitad. ¿Veis? Teniendo la pintura bien aguada.
Y podéis, cuando queda así la pintura, a ver si se ve, ¿veis que queda así como en una gota? Cuando queda así no pintéis porque os va a quedar mal la línea. Antes de pintar en la hoja lo que haría sería quitar ahí el exceso, la gotita, ¿veis? Para que me quede así. Y ahora ya hago la rayita. Y hago otra ahí. Vale, no os preocupéis en el caso de hacer las prácticas en la hoja, no os preocupéis si os salís hacia los lados porque eso es normal, porque estamos dibujando en plano. Eso en el caso de hacerlo en uñas o en tip no nos va a pasar porque no tenemos ahí límite, ¿vale? Entonces en eso no tiene mucha importancia. Ahora en este otro lado de aquí voy a continuar las líneas totalmente al contrario. Es un diseño muy sencillo, pero que va a hacer que practiquéis las líneas. Primero hacemos la de este lado más grande, luego empezamos bajando con 2 líneas hacia abajo y ahora al contrario continuamos ahí. En este ladito nos pueden entrar 2 o 3, dependiendo de cómo lo hagamos, no importa. Pero esto es la primera práctica que tendríais que hacer. Vale. Como veis, si nos queda así el pincel, os lo voy a enseñar otra vez. ¿Veis que queda en la punta como una gotita muy chiquitita? Hacemos así para que se quite. Y ahora dibujamos. Muy importante, como siempre, mantener el pincel en punta para que nos queden bien las líneas. Eso es primordial. Y así vamos a ir haciendo una fila entera con este diseño. Poco a poco, chicas, sin prisas. Estas líneas se hacen más sencillas con este pincel largo que con este más fino y más gordo, porque para que nos quede así y larguita y fina es un poco más sencillo hacerlo con este tipo de pincel. Ahí. Y así vamos a continuar haciendo una fila entera con este dibujo. Después, una vez que hayamos hecho la fila entera, con este pincel que es un poquito más cortito el pelo, que os he enseñado antes, voy a hacerle unas onditas. Voy a mojar el pincel primero en agua, quito el exceso de agua, lo mojo en pintura, lo puedo limpiar aquí, escurrir la pintura, el exceso. ¿Veis ahí? Y luego al otro lado. Si tenéis la pintura bien aguada es facilito, es como dibujar con un lápiz. Lo único, el truco está pues en tener la pintura correcta y tener el pincel también que esté bien en punta y podemos trabajar bien con él. Entonces vamos a ir haciendo las onditas en toda la fila que hemos hecho este diseño. ¿Vale? Esto nos va a hacer que cojamos un buen manejo con el pincel. Ya estamos haciendo tamaño de uñas que se asemejan a las reales. Este tipo de diseños pues podemos jugar con él de muchas formas, pintando luego la línea del medio o haciéndole rayitas. Se puede hacer muchísimas cosas, muchísimas, ¿vale? Por ejemplo, que se me ocurren y que podríamos ir complicando más el diseño, ¿veis? A este lado también. Entonces, la imaginación al poder siempre, como os digo. Lo que pasa que es bueno que aprendáis pues por diseños sencillos, para que aprendáis bien la técnica, lo que son líneas y todo eso, y a manejar bien el pincel. Por eso, como os digo, empezamos por diseños muy sencillitos.
Aquí en los huequitos lo que os entre, si os entran 2 o os entran 3, eso depende del tamaño. Y luego una vez que la tengáis hechas, en medio vamos a poner un puntito, así, para que quede más mono. Y así vamos a hacer, como os digo, chicas, una fila entera. No os preocupéis porque vosotras tenéis la plantilla, podéis imprimir todas las que queráis y lo podéis practicar todas las veces que queráis también. Así vamos a ir haciéndolo poco a poco. Os voy a dar un truquito por si os cuesta hacerlo así de golpe con el pincel. Lo que podéis hacer es dibujarlo con un rotulador o con un lápiz, el diseño, ¿vale? En este caso, el diseño que estamos haciendo, empezamos haciendo la línea ahí, luego seguimos por este lado, ¿vale? Y luego por el otro lado haciendo ahí 1, 2 y 3. Ahí. Y después hacemos los arquitos. Ahí. ¿Veis? Entonces lo que podéis hacer es hacerlo así como os he dicho con el rotulador y después con un pincel encima de este dibujo lo podemos repasar. Entonces así se nos va a hacer a lo mejor más sencillo practicar, ya que no todo el mundo tiene la misma facilidad para aprender. Y no significa que una persona pueda aprender y otra no, sino simplemente es que hay personas que les cuesta más que a otras, pero no significa ni que seamos más torpes ni más nada. Con práctica, siempre lo digo, todo se consigue. Bueno, os voy a poner el ejemplo después de hacerlo con el rotulador. Vais a ver cómo lo repaso. Voy a coger el pincel larguito, como os he dicho. Me gusta el pincel larguito más para hacer la línea fina, para hacer la línea alargada, porque queda más finita. Con el otro también se puede hacer, pero no consigues hacerla tan finita, por eso me gusta más este. Y bueno, una vez que tendremos hecho el dibujo con el rotulador, sería seguir las líneas que hemos dibujado. Simplemente eso. Y claro, de ese modo nos queda perfecto. Como os digo, no os preocupéis por los límites, si os sale alguna línea, porque eso en las uñas naturales no nos va a pasar. Vale, ahí como veis, voy a repasar la otra. Podéis empezar así, haciendo toda la fila con el rotulador y la repasáis. Y después lo probáis a hacer sin el rotulador, porque la práctica que me tenéis que mandar tiene que ser sin rotulador, para ver cómo lo hacéis. Si le echáis horas y ganas, no os preocupéis, que os va a salir. Mejor o peor, ya os digo, eso es cuestión de tiempo, porque a unas personas les cuesta más que otras, pero todo el mundo es capaz. Le voy a seguir haciendo ahí. Y en el caso de los arquitos, pues lo mismo, los repasamos. Lo que pasa que para hacer los arquitos me gusta el otro pincel. Mirad, si hiciera las líneas más finas podría hacer 4 abajo, como me ha quedado ahí. ¿Veis? Aquí estoy haciendo uno igual pero con más rayitas y queda también muy bonito. Es el mismo estilo, pero igual que he hecho aquí que lo he cambiado, podéis hacerlo como queráis. Pero bueno, para la práctica, el ejercicio que me tenéis que entregar y que sea más sencillo,
me lo hacéis así, como lo he hecho aquí, con poquitas líneas. Ahora voy a repasar los arquitos. Y para los arquitos me gusta utilizar el otro pincel, que es el pelo más cortito, porque para hacer los giros, los arabascos, todo ese tipo de cosas, es verdad que con los pinceles de pelo cortito pues se hace más sencillo. Ahora pongo ahí unos puntitos. No es que sea imposible, porque a ver, con los dos se puede hacer todo, pero es más sencillo. Y así hasta completar toda la fila, que me tenéis que hacer entera. Una vez que hemos hecho ya este diseño, lo hemos practicado bastante y habéis conseguido hacer la fila entera para la práctica, yo os recomiendo que cojáis, que imprimáis más de una hoja y tengáis como hojas más en sucio para practicar, y la que me entreguéis a mí, pues que vaya una continuación de otra, todas las prácticas juntas, para así poder verlo mejor y que tengáis vosotras vuestras prácticas aparte y tal. Y bueno, ahora vamos a hacer el siguiente diseño, que va a ser también un diseño con líneas simples. Voy a empezar aquí y para este diseño, bueno, da igual el pincel que utilicéis, yo voy a utilizar este, que ya es el que tengo en la mano. Voy a empezar por esta esquinita de aquí. Haciendo así 3 arquitos. Y ahora me voy a ir a la otra esquinita de ahí y voy a hacer lo mismo. Ahí. Y ahora voy a hacer lo mismo en la zona del medio. 1, 2 y 3. Cada vez que hago para una zona, como veis, hago 3. Y ahora me voy a ir para este otro lado. 1, 2 y 3. Lo podemos dejar así ya o podemos seguir poniendo ahí. Yo creo que así ya queda bien. Este diseño es un diseño también sencillo que os va a servir bastante para realizar futuros diseños. Vamos a hacerlo otra vez en el huequito de al lado. Empezamos por esa esquinita y hacemos 3. 1, 2 y 3. Ahora me voy a la esquinita contraria y hago otros 3. 1, 2 y 3. Y ahora me voy en medio y hago otros 3. 1, 2 y 3. Y ahora en este lateral de ahí otros 3. 1, 2 y 3. Son diseños sencillos, pero que debéis de dominar para poder continuar a ejercicios más difíciles. Vamos haciendo 3 y 3. En medio, ahí y ahí. Si seguís siempre el mismo orden, el diseño os va a quedar. Ahí, ahí y ahí. Porque si os dais cuenta, yo siempre sigo el mismo orden. Y ese es el truco para que os queden todos iguales. Voy a continuar en esta esquina. 3, 2 y 3. Nos vamos a la otra esquina. 1, 2 y 3. Ahí. Ahora nos vamos en medio. 1, 2 y 3. Y ahora nos vamos a esta esquina. 1, 2 y 3. Vale, ¿veis? Así tenéis que ir haciendo hasta completar toda la fila entera de la hoja. ¿Vale? Son unos cuantos. Y este diseño, pues lo mismo que os he dicho en el anterior, podéis hacerlo de muchas formas, porque luego podéis combinar las rayitas con colores que podéis colorear. Y bueno, pues queda muy bonito. Aunque sean diseños sencillos, son diseños que ya así simplemente sobre un tit este dibujo queda bonito. Voy a coger el rotulador como he hecho antes y voy a hacer el diseño, que es 1,
2 y 3. Ahora nos vamos a la otra esquina, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora nos iríamos en medio, 1, 2 y 3. Y ahora esta esquina, 1, 2 y 3. Ese es el diseño, entonces podemos repasar unos cuantos y con nuestro pincel los vamos dibujando encima. Pero os recomiendo igualmente que aunque lo estéis repasando encima de un rótulo, no empecéis ahora esta línea, luego esta, ahora repaso esta. Eso no os va a funcionar para nada. Yo os lo recomiendo que lo hagáis como lo he hecho yo, lo dibujáis en el mismo orden y cuando vayáis a repasar, lo mismo. Igual en el mismo orden que os he dicho que hay que hacer el diseño, en el mismo orden se repasa. 3, ahora al otro lado, 1, 2 y 3, en medio, 1, 2 y 3. Y ahora 1, 2 y 3. Me ha quedado mejor los que no he repasado que el repasado. Pero bueno, eso es lo que tenéis que hacer con el segundo ejercicio, ¿vale? De diseños simples. Ahora vamos a hacer otro, también sencillito. Y tenéis que fijaros en cómo lo voy a hacer para hacerlo igual en el mismo orden. Este es un diseño que no pasa nada por si nos quedan distintos unos de otros, porque bueno, exactamente igual. Quizá es difícil que quede, pero bueno. Voy a mojar el pincel. Podemos utilizar, como os digo, tanto este más larguito como este para el siguiente ejercicio, con el que os apañéis mejor, eso podéis ir probando. Y lo que voy a hacer es hacer como una onda ahí, luego ahí y luego ahí. Es como una línea muy desigual. Voy a volver a hacer otra. Ahí. ¿Veis? Exactamente igual. A lo mejor no nos queda. Pero bueno, todo se trata de ir practicando. Empiezo para abajo, subo para arriba, abajo, subo para arriba, ahí giro y vuelvo. Se trata un poco de que os queden en algunos lados un poco más gruesas y en otras más finas. Y el truco está en apretar de unos lados el pincel que de otros. Por ejemplo, para empezar el primer trazo que ves para abajo es infinito. ¿Veis? Pero ahora, como quiero subirlo para arriba y que quede un poco más gordo, aprieto un poco y giro. Y ahora bajo, pero lo pongo en puntita otra vez para que quede finito, giro y a la que giro otra vez aprieto el pincel para que quede en ancho, lo voy levantando y girando para que quede en fino. Bueno, más o menos, no sé, yo creo que se me ha entendido, pero esto se trata de practicarlo mucho. Vosotros daros cuenta que, a ver, voy a hacer un ejemplo aquí. Si yo pongo el pincel así en fino, la línea va fina, pero si aprieto va a ir ancha y si voy soltando vuelve a fina, aprieto y va más ancha. ¿Lo entendéis? A la hora de hacer ese trazo se trata de eso. Empezar para abajo en fino, agachar para abajo en gordo, apretando, soltando. ¿Veis? Os voy a volver a poner el ejemplo. Si yo pongo el pincel así en línea recta me va a dibujar fino. Si yo aprieto el pincel me va a dibujar ancho. Y si a la vez que aprieto voy moviéndolo el pincel para un lado y levantándolo me va a acabar en fino. ¿Veis? Eso es más o menos lo que os digo que hay que hacer con el trazo. Para que lo entendáis, que yo creo que se ha visto bien. Empiezo hacia abajo,
subo, bajo. Ahí. Vale, más o menos ese es el trazo que quiero que hagáis. Y lo mismo de todos los ejercicios que estamos haciendo en el vídeo de hoy, hay que hacer una fila entera de cada uno. Vale, lo podemos hacer o todo fino o de este estilo que es más grueso y más ancho, a mí me gusta más. Ese sería el primer trazo de este diseño, pero aquí no acaba porque ahora lo que voy a hacer es volver a coger pintura y entre estos huequitos vamos a hacer un trazo más ancho. Ahí. Y en este lado, ahí. ¿Veis? Para que nos quede pues con el mismo pincel apretando un poquito más. Ahí tenemos, que lo podemos hacer así, de ese modo. Esto lo podemos ir dirigiendo para donde más os guste. Y otra ahí. Así más ancha, ¿veis? Y lo podemos hacer así también. Este diseño es un diseño también de líneas simples, abstracto, que os va a quedar muy bien. Al final estos dibujos quedan muy bien y nos va a servir y ayudar mucho esta práctica. Pero mucho, de verdad. Todos los ejercicios que os estoy poniendo son ejercicios que están preparados para que vosotras ejercitéis muchísimo, muchísimo esta técnica y que vayáis avanzando mogollón. Por eso os digo que estos ejercicios que están pensados precisamente para eso. Los he pensado yo misma para vosotras, para este curso de iniciación, porque pienso que es la mejor forma de aprender. Y cuando he estado grabando el curso, como ya sabéis, lo he grabado 2 veces, he creado este método que creo que es el más eficaz y que mejor os va a resultar a la larga para aprender. Bueno, y así vamos a ir rellenando todos los diseños hasta hacer toda la fila. ¿Vale? Ahí. ¿Veis? Ya tenemos 3 diseños aquí hechos. Y así poco a poco, con paciencia, como os digo siempre, relajadas, con buena música, un buen ambiente donde estéis cómodas. Al principio es verdad que muchas veces, porque a mí me ha pasado cuando empiezas a practicar, hasta te tiembla la mano, pero luego va pasando un poquito de tiempo y ya te vas relajando y lo vas haciendo mejor, así que no os preocupéis. Poco a poco. Lo importante es tener una buena técnica. Vamos a hacer el siguiente diseño y para ello voy a coger y voy a hacer en esta fila de aquí como si fueran uñas francesas. Entonces, para hacerlo más rápido lo hago con el rotulador. Por cierto, el de arriba no lo hemos hecho con rotulador, pero también lo podéis dibujar y repasar como hemos hecho antes en los ejercicios anteriores, ¿vale? Sería este dibujo más o menos, luego la línea de arriba por ahí y otra por ahí. ¿Veis? Igual que hemos hecho en los anteriores, lo hacéis con boli, con rotu, con lápiz, con lo que sea y encima lo repasáis. Se puede hacer igual. Entonces, como os decía, para la práctica de ahora vamos a dibujar francesa, una fila entera con un rotulador. Hombre, si es negro mucho mejor. Es que no tenía ahora a mano y he pillado este que es rojo. Y vais a ir haciendo estas francesas, que sean con sonrisa. Y para que nos queden bien, empezáis. Tenéis que saber que tiene que empezar ahí
y tiene que acabar ahí, o sea que tiene que quedar a la misma altura de los dos lados. Entonces lo hacéis de tal manera que quede así, ¿vale? De ambos lados igual. Y bueno, con el boli o rotulador o lápiz es sencillo de dibujar. Y así iremos dibujando toda una fila entera. Vale, una vez que hemos hecho esto ya tenemos preparada la hojita para nuestro siguiente diseño de líneas simples y abstractas. Limpiamos nuestro pincel antes de seguir trabajando, no sea que se quede por alrededor o por los bordes pintura reseca, y si solo con agua veis que no se queda, pues le pasamos un poquito con líquido acrílico y listo. Bueno, mojo el pincel, le quito el exceso, cargo con pintura y vamos a hacer el siguiente diseño, que se trata también muy sencillo. Empezamos por la parte de abajo haciendo unas onditas. Tres, y lo dejamos ahí. Ahora nos vamos a ir a esta esquinita y vamos a hacer en esa esquinita unas onditas. 4. Y en el otro lado de la uña vamos a hacerlas aquí encima. Y en este caso me han entrado 3. Lo voy a hacer otra vez. Siempre recordar utilizar el mismo orden para hacer los diseños porque os va a resultar más fácil. Voy a hacer aquí abajo 3 onditas. Y 3. Ahora aquí arriba 1, 2 y 3. Hacer 3 y 3 porque queda mejor, yo creo. Y ahora aquí abajo 1, 2 y 3. Ese es el diseño. Es muy sencillo. Igual que en los anteriores, lo podemos hacer con el rotulador. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y después de hacerlo con rotulador, pues lo podemos repasar de forma más sencilla. Así hasta que de forma automática nos salga solo. Porque podemos dibujar una fila entera con rotulador, por ejemplo, y luego ir repasando con el pincel. Como se haga mejor, no os preocupéis, vosotras con paciencia, esto con tiempo sale. Como os dije en otros vídeos, es una técnica que es muy agradecida, pero con la práctica. Otro, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 2 y 3. Vale, pues esta es la siguiente práctica que tenéis que hacer. Otra fila entera y ya llevamos 4 que tenéis que hacer. 4 diseños diferentes. Vamos a hacer otro ejemplo de diseños con líneas simples en la siguiente fila, ¿vale? Y como siempre vamos a mojar el pincel, quitamos el exceso, cargamos y vamos a empezar haciendo una línea ahí y otra ahí. Vamos a empezar haciendo esto, 2 líneas, y ahora voy a volver a cargar el pincel y voy a hacer líneas en recto, o sea, en recto hacia arriba. Voy a hacer una ahí y otra que empiece desde abajo. La siguiente, a ver, es que no tiene el pincel bien pintura. La primera línea que salga desde abajo para allá. La segunda desde arriba. ¿Veis lo que os quiero decir? Esa va desde ahí y esa desde aquí arriba. La siguiente desde abajo. ¿Veis lo que os quiero decir? Y la siguiente desde arriba. La siguiente desde abajo y la última desde arriba. Vale,
¿Veis cómo ha quedado? Una vez que hemos hecho eso, vamos a hacer unas onditas en esta parte. Y esta práctica nos va a venir muy bien. Una vez que tenemos ya hecho todo esto, vamos a hacerle como unos pequeños puntitos ahí, entre medias de cada ondita. Y ya está. Listo. Vamos a hacer otra vez el mismo diseño. Comenzamos haciendo las dos líneas, una ahí y otra ahí. Voy a hacer, ya que estoy, todas unas cuantas, una y otra ahí. Una y otra ahí. Una y otra ahí. ¿Veis? Así me voy haciendo las plantillas para la práctica. Y ahora voy con las líneas para arriba. Y empiezo, la primera es de abajo, la segunda de arriba, la siguiente de abajo. Es una y una, para que os hagáis una idea. Vale, y así queda el resultado. Estas líneas, como veis, las estoy haciendo un poquito anchitas, porque el efecto que quiero darle es ese. No las he hecho tan finitas como estas, por ejemplo, o como estas. Y ahora hago las onditas. Y le pongo los puntitos. Y listo. Así vamos a ir haciendo la práctica. Siguiente, empiezo la rayita de abajo, como veis, y la siguiente de arriba. De abajo y de arriba. De abajo y de arriba. Y ahora hago los arquitos. Los puntitos. Y así con paciencia, poco a poco, vamos a ir haciendo estas prácticas. Sigo con los arquitos y por último los puntitos. Muy importante, como os he dicho en los anteriores, que siempre sigáis el mismo orden. De verdad que eso os va a facilitar muchísimo. Aunque parezca mentira, a la hora de hacer algo es más fácil luego de que os quede. A la hora de practicarlo lo vais a hacer como más matemático, ¿veis? Como estoy haciendo yo así. Y os va a resultar mucho más cómodo. Siempre seguir un orden. Yo siempre lo digo para las uñas, a la hora de hacer, por ejemplo, nuestro curso de esmalte permanente, los pasos, a la hora de hacer la aplicación, es que soy súper pesada en eso, en siempre seguir el mismo orden. Pues en esto los dibujos igual. Hacemos los arquitos y por último los puntitos. Vale, y ya estaría así hasta completar una fila entera que quiero que me entreguéis. Bueno, pues ya tenemos los 5 ejemplos que quería mostraros de diseños con líneas simples y abstractos, que quiero que practiquéis un montón para que empecéis a dominar muchísimo mejor esta técnica
y podamos avanzar en ejercicios siguientes, ya veréis que os van a encantar. Y bueno, como os decía, una fila de cada diseño, son 5, pues serían 5 filas. Y ahora en estas otras 5 filas de aquí abajo restantes vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En esta parte del vídeo ahora vamos a hacer, como os decía, otros cuantos ejemplos de diseños que podrían ser como encajes y tul, que también nos van a servir muy bien y nos van a facilitar después diseños más complicados. Entonces os voy a hacer unos cuantos diseños para que practiquéis, igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, y va a haber que hacer de cada diseño que os diga una fila entera. En total la hoja trae 10 filas y vamos a hacer 10 diseños en total, así que me tenéis que entregar la hoja completa. Vamos a empezar con el primer diseño. Voy a utilizar el pincel que es más gordito pero finito. Al final, como veis, acaba muy bien en punta. Con este pincel se puede trabajar muy bien también estos trazos, estos diseños. Mojamos el pincel como siempre en agua y lo descargamos un poquito, y antes de empezar a trabajar con él nos aseguramos de que está correctamente en punta. Y bueno, vamos a mojar el pincel con la pintura negra, que es con la que estamos trabajando, y tiene que estar bien aguada como en los ejercicios anteriores. Una vez que hemos cargado el pincel podemos quitar el exceso un poco pasándolo así por el guante o por una hoja, y para el primer diseño vamos a hacer una línea así, y ahora voy a hacer como unas onditas y voy a comenzar haciendo una ahí, y después de hacer esa voy a hacer como saliendo otra de aquí ahí. Entonces creo como esas 2 onditas y a partir de ahí voy a empezar ahora con la primera y voy a juntarla y voy a hacer la siguiente onda, y ahora me voy a la anterior y hago la siguiente onda, y de esta manera quedan como entrecruzadas, muy bonito. Lo vamos a ver ahora más de cerca, no os preocupéis. Y después, cuando hayamos hecho esto, vamos a hacer unos puntitos así y ya estaría. Os lo voy a hacer otra vez. Si queréis podéis utilizar, en vez del pincel ese, podemos utilizar este, que es también fino pero más largo. Igualmente cogemos el pincel y hacemos una línea que cruce por la uña, ahí, ¿veis? Y ahora vamos a empezar a hacer las onditas. A mí la verdad que para hacer las onditas me apaño mucho mejor con el otro más corto, pero lo voy a hacer con este para que veáis que también se puede. Hacemos ahí una y ahora hacemos como otra que salga de ahí y otra que me empiece de la anterior. ¿Veis? Con este pincel me cuesta un poco más. Yo para hacer las onditas me apaño mejor con el otro. Luego todo esto es cuestión de tiempo, porque vosotras, como pasamos muchas horas practicando en la plantilla y en la cartulina, eso también nos sirve y nos ayuda para saber con qué pincel nos apañamos mejor a hacer qué cosa de los que nosotras tengamos. Hacemos los puntitos como en el anterior. Con el mismo pincel así puesto finito lo podemos hacer. Bueno, y este diseño, que es bastante sencillo, como os decía, lo vamos a practicar y vamos a hacer una fila entera. Lo voy a volver a repetir para que os quede bien de cómo se hace. Hacemos primero la línea, y como os he dicho antes, que soy muy pesada y me repito, pero es bueno repetirme porque así os quedáis con las cosas. Hacemos la línea y ahora hacemos una ondita ahí en la esquinita, y una vez que hacemos esa, encima hacemos otra, ¿veis? Y ahora ya a partir de esta de antes
vamos haciendo las onditas. Nos vamos yendo a la anterior. Esto lo podemos hacer más pequeño o más grande. Según como lo hagamos, pues nos va a quedar de una manera o de otra. Voy a hacer uno más grande para que lo veáis, con las onditas más grandes. Este de aquí, por ejemplo, voy a hacer la primera línea, ahí. Ahora hago la primera onda, la segunda, y ahora ya desde aquí empiezo. Voy a la anterior, hago otra, voy a la anterior y hago otra, y a la anterior y hago otra. ¿Veis? Más grande o más pequeñito. Lo podéis hacer como queráis. Y hacemos los puntitos. Así. No importa el tamaño, lo importante es que sepáis coger bien el hilo de cómo se enlaza una con otra. Y por eso lo voy a volver a repetir. Hacemos una línea y una ondita ahí, otra encima. Ahora de la anterior ya empezamos a hacer una ondita, nos vamos a la línea anterior y hacemos otra. Nos vamos a la anterior y otra, a la anterior y otra, a la anterior y otra. Y ya si queréis cerramos ahí. Y así nos va quedando. Como en los anteriores, podemos coger y hacerlo o con un rotulador o con un boli. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Cogemos el rotulador y hacemos la línea. Y después hacemos una ondita, otra encima, y a partir de ahí vamos haciendo las anteriores. Ahí. Y después hacemos los puntitos. Entonces, como os decía, la podéis dibujar y encima del rotulador la vamos a repasar. Podéis empezar así, de este modo más sencillo. No os preocupéis. No tenemos prisa, esto no es una competición. De a ver quién le sale mejor, chicas. Esto lo importante es que os salga, aprender bien los trazos, a usar los pinceles, la pintura. Para eso están diseñados estos ejercicios. No os he comentado nada durante la práctica de hoy de si somos zurdos o diestros, porque bueno, es evidente que yo estos diseños con la mano derecha no los podría hacer, os lo aseguro, porque son muy de detalle y solamente soy capaz de hacerlo con la izquierda. Entonces, en eso yo creo que lo único que puede repercutir es en el lado, por ejemplo, de este diseño, que a lo mejor os resulte más cómodo de hacer la línea así con esta mano, de hacerla así. ¿Me entendéis lo que os digo? Entonces, bueno, en eso no pasa nada. Igual yo creo que si sois diestros os va a resultar más cómodo hacer la línea para este lado, pienso yo. En este diseño a lo mejor también igual, si lo hacéis para este lado os resulta más cómodo. Ya os digo que claro, que en este caso no os he nombrado zurdo o diestro, porque tampoco creo que pase nada, porque la forma de dibujar y de hacer los diseños es la misma. Vamos a hacer una fila entera de este diseño sencillito y vamos a ir con el siguiente ejemplo, y es igual una línea así que cruza toda la uña. Y ahora vamos a hacer como 3 onditas. Ahí. Después, dentro de estas onditas vamos a hacer rayitas muy finitas, como estáis viendo. Si tenéis bien la pintura y el pincel muy en punta, os va a quedar, como veis, como si fuera un rótulo o un lápiz, igual. Y ahora voy a hacer encima de esto otras ondas. Mirad, estaba pintando y me iba a caer una gota. Cuidado con eso,
y pillarlo a tiempo, no sea que os estropee el diseño. Vamos a hacer unas ondas. Ahí. Y una vez que tenemos hecho esto, dentro de esas ondas un puntito. Vale, lo podríamos dejar así y sería sencillito, pero ya que estamos en la segunda parte, que se trata de encajes y tul, lo vamos a complicar un poquito más, pero poca cosa. Muy sencillito, solamente vamos a hacer así como un puntito y bajando para abajo, y otro a un lado y otro a otro. No llega a ser una comita porque ni siquiera hay que mover el pincel, solamente ponemos un puntito y apretamos para abajo, y luego uno en un ladito y otro en otro ladito. Aquí igual, uno para ahí, en medio, otro en un lado y otro en otro. Y lo podríamos dejar así. Podemos hacer uno ahí en esa esquinita que quedaba libre y ya estaría. Bueno, vamos a repetirlo otra vez para que os quede claro. Siempre, por favor, soy un poco maniática para esto. Me vais a decir, a mí qué más me da por dónde empiece la línea en el diseño. Sara, ¿a ti qué más te da? Si yo te voy a entregar esto, pues no. Porque, a ver, os recomiendo que lo hagáis en orden porque es luego más fácil aprender, es más fácil recordar, vais a hacer los ejercicios más sistemáticos. De verdad que os lo recomiendo que lo hagáis así. Primero hacemos la línea, luego vamos a hacer 3 onditas como anchas que ocupen todo el diseño. Ahí me he pasado en la primera de ancha, como veis. Después vamos a hacer las líneas dentro. Ahí. Y ahora encima de esto vamos a hacer otras onditas. Ahí. Hacemos un puntito dentro de esta ondita. Y ahora un punto, un ladito y otro ladito. Ahí, un ladito y otro ladito. Un puntito, un ladito y otro ladito. Y ahí en ese hueco otro. Vamos a hacer el diseño con rotulador. A ver si lo veis un poquito más claro. Hacemos la línea. Otra vez, siempre el mismo proceso, el mismo orden. Hacemos un arquito, otro arquito y 3 arquitos, que nos quede más o menos de la misma medida que aquí yo me he pasado y como veis ya desvaría un poco el diseño. Dentro de estos arquitos hacemos líneas, así, ¿vale? También cambia mucho que si hacéis el arquito así y la línea así inclinada, que la hagáis todas de la misma inclinación. Si hacéis estas así y luego estas un poco más torcidas, también os va a quedar el diseño irregular y no os va a quedar bien. Ahora encima de esto hacemos otras onditas. Ahí ponemos un puntito dentro y ahora los puntitos. Uno en medio y otro a cada lado. Y luego aquí en esta esquinita otro. Una vez que nos hemos hecho el esquemita con el rótulo, con lápiz, con lo que le hayamos hecho, pues pasamos a repasarlo con el pincel. Una línea, las onditas, las rayitas. Como veis queda hasta muchísimo mejor con el pincel que con el rotulador. Ahora las onditas de encima. Los puntitos y estos, ahí aprieto, ahí y ahí, aprieto, ahí y ahí, aprieto, ahí y ahí. Y ahí otro ladito. Vale, como veis queda, como os digo, muchísimo mejor solo con el pincel. Pero bueno, para empezar podéis repasaros unos cuantos y después ir probando sin pincel. Eso va a depender siempre, como os digo, de vuestra habilidad. Vamos a hacer otro. Hacemos una rayita. Ahí se me ha escapado, ¿veis? Y se me ha quedado ancha. Ahora hacemos los arquitos.
ahí, que nos queden más o menos de la misma medida, las rayitas, con la misma inclinación, las tres. Ahora hacemos unos arquitos encima, ¿vale? Para que os quede bien, como abajo hacemos 3, encima hay que hacer 4. Un puntito en medio y ahora los puntitos estos, hay uno en medio, uno a un lado y otro a otro. En medio, a un lado y a otro. En medio, a un lado y a otro. Y en esta esquinita hacemos otro así. Vale, pues como os digo, me vais a entregar otra fila. Veis que son diseños como de encaje y tul, bastante sencillitos. Esto os recomiendo de verdad que lo practiquéis mucho, os va a servir de muchísima ayuda estos ejercicios. Si los ejercitáis de verdad, os lo recomiendo muchísimo porque vais a ser capaces de llegar a utilizar el pincel como si fuera un lápiz, como me veis a mí que lo estoy haciendo. Eso se consigue con mucha práctica, que lleva las horas que paséis con el pincel, con vuestra pintura, es lo que os lleva a conocer bien vuestro material y a hacer los diseños correctamente, las líneas. De verdad que estos ejercicios están pensados para que en un futuro y con buena práctica se consiga muchísima habilidad con el pincel. Voy haciendo las líneas, como os digo, en la misma inclinación todas. Y ahora encima los arquitos, hacemos 4. Dentro hacemos el puntito. Y ahora un puntito, uno a un lado y otro a otro. Puntito a un lado y a otro. Puntito a un lado y a otro. Y otro ahí. Vale, pues así hasta que llenemos toda la fila. Vamos a hacer con estos dos ejercicios. Ahora vamos a comenzar con el siguiente, que va a ser en un lateral. Y vamos a hacer un arquito ahí. Y después vamos a hacer otro como a continuación. Así. Voy a volver a mojar el pincel, a cargar. Y ahora vamos a hacer como arquitos, pero sin que se junten abajo. Encima de estos arquitos vamos a repasarlos como en otra línea, ¿veis? Ahí. Voy a hacer unas líneas ahí. Y ahí. Ahora voy a hacer puntitos, uno ahí, otro ahí, otro ahí y otro ahí. En estos arquitos voy a hacer como en el anterior, un puntito, otro y otro. Un puntito, otro y otro. Un puntito, otro y otro. Vale, y este sería el siguiente diseño. Voy a rellenar este hueco porque aunque se me ha manchado, no me gusta dejar ninguno sin rellenar. Hago primero esa ondita y luego otra línea encima. Ahora hago los arquitos 1, 2 y 3. Mirad, ahora he hecho 3 y en este he hecho 3 y medio. Y ahora repaso los arquitos con otra línea. Ahí. Este es un pelín más complicado, ¿vale? Porque hay que ir subiendo de nivel, chicas. Entonces es un pelín más, pero nada imposible. Ahora hacemos las líneas de aquí. Ay, lo tengo muy mojado, perdón. Otra vez me pasa igual. Para este lado. Es que se me olvidó escurrirlo en el papel, ¿veis? Y esto os fastidia el diseño.
Y ahora para este lado. Ahora hago un punto, otro punto y otro punto. Y ahí, ahí y ahí. Ahí, ahí y ahí. Vale, y para que quede más, voy a hacer uno ahí y otro ahí y otro ahí. Vale, entonces lo podéis hacer con 3 o con 4, como queráis. Lo podéis hacer como queráis. Vamos a volverlo a repetir. Y también os digo que si os apañáis mejor hacerlo en este ladito, lo hagáis ahí, eso sin problema ninguno. Este primero lo podéis hacer de gordo como queráis. Mirad, he puesto la mano encima, ahí, y tenía mucha pintura y me lo he cargado. Pero lo que sí tenéis que tener cuidado es que la línea que hagáis encima de esta tiene que ser muy juntita y finitas las dos para que quede guay el diseño. Ahora hago las onditas, 1, 2 y 3. Y ahora repaso estas onditas de la misma forma con una línea muy finita, como veis. Porque al final cuanto más finitos os queden los diseños, más bonitos van a quedar. El acabado y todo va a ser mucho mejor. Y de verdad que lo podéis conseguir con mucha práctica. Ahí, luego para el otro lado, para hacer la cuadrícula. Ahora hacemos los... ¡Uy! ¡Qué de pintura! Un puntito, otro puntito y otro puntito. Ahí, ahí y ahí. Otro ahí, uno a cada lado. Otro ahí y otro ahí y uno a un lado. ¿Vale? Ese lo tenéis que practicar mucho. Ya os digo que es un pelín más difícil, pero nada imposible. Lo voy a hacer con el rotulador. Hacemos la primera línea, luego hacemos otra a continuación seguidita. Ahora hacemos los arquitos 2 y 3. Y ahora hacemos la cuadrícula. Ahí. Y luego desde aquí para allá. ¿Veis? Ahora hacemos un puntito aquí, otro aquí, otro aquí. Y luego ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Uno ahí, otro ahí y el otro. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la práctica. Lo podéis hacer con el rotulador como hemos hecho ahora o con lápiz. Si lo hacéis con un lápiz, con una puntita bien fina, que esté bien sacada con el sacapuntas, lo hacéis y luego lo repasáis con el pincel encima, apenas ni se nota que está el lápiz. Y es que yo encima lo estoy haciendo con un rotulador rojo, que es más escandaloso, pero bueno, así lo veis mejor en la pantalla. Vale, voy repasando y como veis estoy repasando en el mismo orden en el que yo he hecho el dibujo todo el rato. El orden no le cambio. De verdad que os parecerá una tontería, pero no lo es, hacerme caso. Ahora los puntitos. Este, el del medio, uno a cada lado, uno ahí, el del medio y uno a cada lado. Vale, y así vamos a hacer toda la fila entera, me tenéis que entregar con este diseño. Y ahora vamos a ir con el siguiente. Y voy a hacer así, como si fuera una francesa pero ladeada. ¿Veis? No es en recto ni es sonrisa, es como ladeada, como aquí en recto y por aquí sube. Vale, el siguiente trazo hay que hacer una línea encima, bien finita también. Ahí, perdonad porque ahí iba el pincel con demasiada agua. Y ya me ha manchado el diseño, pero bueno. Siguiente que vamos a hacer es una línea aquí y otra debajo. Ahí, ¿vale?
Y ahora voy a comenzar haciendo una línea que baje de la segunda hasta abajo, ahí, y ahora voy a coger otra línea pero que salga de arriba, y esta línea va a ser una línea gruesa, no muy gruesa, pero más del doble que la anterior. Ahora la siguiente que vamos a hacer va a ser también muy finita y va a salir de abajo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la siguiente saliendo de arriba y también más gruesa, como hemos hecho antes. Así, un poquito más gruesa, ahí. Volvemos a repetir, hacemos una línea finita que baje de abajo y ahora otra línea más gruesa que salga de arriba, ahí. Ahí, como veis, se va haciendo facilito, poco a poco, sin prisas, para que os queden bien. No os preocupéis. Ahí es que me ha quedado manchado y ya no va a quedar bien. Una vez que tenemos ya hecha como la francesa de cuadrícula, vamos a hacer unos arquitos, como yo los llamo. Ahí, ahí, ahí. Y ahí. Y ahora encima de esto vamos a hacer 3 puntitos, veréis. Encima de cada circulito, de cada arquito, un punto, otro y otro. Así como 3 puntos muy chiquititos y juntitos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y lo vamos a dejar así. Bueno, pues este diseño lo voy a volver a repetir para que os quede bien claro. También lo podéis hacer con rotulador. Y os digo lo mismo, lo podéis hacer para este lado o para este lado, la inclinación como de la media francesa. Vamos a continuar haciendo este ejemplo igual que los otros ejercicios, toda la fila. Hago la línea. Primero voy a hacer la de arriba y después la de abajo, porque en el otro diseño lo he hecho al revés, pero me he equivocado, ¿vale? Vais a hacer primero la de arriba, después una finita hacia abajo y después a continuación otra abajo y otra seguidita, que siga como el mismo dibujo, ¿veis? Y ahora ya vamos a empezar con las líneas horizontales. Vamos a empezar por la primera finita saliendo de la línea de abajo y a continuación una anchita saliendo de la línea de arriba, como veis. Con mucha paciencia, chicas, vais haciendo vuestros diseños, no os preocupéis, no tenemos prisas, ya os lo digo. Hacemos la anchita y ahora volvemos a hacer la estrechita empezando desde abajo. Repetimos el esquema, vamos a hacer una anchita y la rellenamos desde abajo. Perdón, desde arriba, esta es desde arriba. Ahí. Vamos a continuar con una finita desde abajo y lo podríamos dejar así o podríamos rellenar en este ladito un poco como si tocara rayita ancha. Lo podríamos dejar ahí en el bordecito, eso ya a gustos. Después vamos a hacer los arquitos, 1, 2 y 3. Ahí, y en esta ocasión vamos a hacer 3 puntitos, ahí uno más grande y uno a cada lado más pequeño, pero en vez de como en el otro que lo hacíamos así en este ladito, lo vamos a hacer encima. Encima de la línea es donde vamos a hacer ese detallito, para que quede distinto. Y bueno, este diseño, esta práctica, este ejercicio, como lo queráis llamar, vamos a hacer también una fila entera. Y también, por supuesto, lo podéis repasar
con rotulador primero. Y os voy a poner el ejemplo, hacemos una línea así, inclinada para arriba y otra ahí. Luego hacemos como a la mitad del diseño la misma línea con otra abajo finita y ya hacemos las líneas para abajo. Una más finita que parta de abajo y otra más anchita que parta de arriba. Así. Y así. Luego los arquitos y luego los puntitos. Y así es nuestro diseño. Si os resulta más cómodo empezar así, pues lo dibujáis con un lapicerito. Ya os digo, si sacáis punta un lapicerito bien de punta y luego lo repasáis encima, no se va a notar. Yo es que lo estoy haciendo en rojo, entonces claro, se nota muchísimo. Y como siempre os digo, aunque lo hagáis con la técnica de repasar, seguir el mismo orden que yo os estoy diciendo, para no perder el hilo. Ahí repasamos los arquitos, hacemos los puntitos. Y ya estaría, así hasta acabar toda la fila. Vamos a hacer en nuestra última filita que nos queda en la hoja, la última práctica de hoy, para que vayáis practicando estos días. Todo muy bien. Vamos a comenzar haciendo una línea ahí. Como veis, bastante finita. Y como lo que quiero hacer es una cuadrícula, voy a hacer una línea ahí en medio, ¿vale? Y a partir de ahí voy a trabajar una, otra. Y ahora la otra mitad, si seguimos ahí. Una vez que tenemos hecho esto, ahora vamos a hacer las líneas para acá. Muy importante que tengáis el pincel muy en punta, la pintura perfecta para hacer este tipo de trazo tan fino. Y bueno, si veis que os ponéis a practicar estos diseños y no salen líneas tan finas ni nada de eso, eso es porque tenéis que machacar más el primer ejercicio que hicimos de micropintura. Es evidente que si no salen es por eso, ¿vale? Porque todas estas líneas es lo que machacábamos así en el ejercicio ese tan simple que es de los primeritos. Una vez que tenemos hecha la cuadrícula, vamos a hacer unos arquitos. Ahí. Y ahí voy a hacer como las 3 comitas o los 3 puntitos en cada unión de los arquitos. ¿Vale? Y me va a quedar tal que así. Ahora voy a hacer unos puntitos en algunos lados de esta rejillita que he pintado, porque si hacemos así como puntitos queda muy guay ese detalle también. Queda la verdad muy cookie. Vale, y lo voy a dejar así. Ese va a ser nuestra última práctica del día de hoy. Y por supuesto lo vamos a volver a repetir. Vamos a hacer la primera línea. Y ahora vamos a hacer la línea en medio para abajo y hacemos la mitad de la uña con líneas finitas y ahora la otra mitad. Os voy a decir por qué hago esto haciendo
primero la mitad, porque si empiezo en esta esquina hasta arriba puede ser que al final se me tuerzan. Creo que este es el mejor método para que os queden todas bien paralelas. Ahora voy a hacer el lado contrario. Ahí, y ahora lo siguiente son los arquitos. Después las comitas o puntitos que hacemos aquí en la unión. Ahí. Y ahora los puntitos dentro de la rejillita esta que hemos hecho. Así vamos a ir haciendo otra fila completa con este diseño. Por supuesto lo podéis hacer con rotulador como hemos hecho en todos. Voy a volver a repetirle para que quede bien claro de cómo quiero que hagáis este ejercicio. Si queréis, para darle también otra gracia, un puntito ahí dentro, pues queda bien. Los puntitos siempre, si sabemos ponerlos en el lugar adecuado, le da el punto exacto al diseño. Y ahora después de esa línea hacemos ahí hacia la esquina, ¿veis? Y ahora vamos a empezar por esta mitad de abajo, 1, 2 y 3, y ahora la otra mitad de arriba. Creo que en el primero he empezado por arriba. A ver, eso no importa mucho, lo importante es que después de esta hagáis la de la mitad. Ahora ya hacemos las siguientes al lado contrario. ¿Vale? Ahí. Y ahora los arquitos. Los puntitos en la unión entre los dos arquitos. Y si queréis un puntito en medio, como os he dicho. Y ahora los puntitos en la rejillita esta. Vale. Ahí, ¿veis? Perfecto. Podéis hacer con rotulador igual y repasar, que el proceso sería el mismo. Hacéis una rayita así, luego para que os queden las otras rectas, hacéis ahí la mitad. Empezáis haciendo ahí y para abajo. Luego al contrario. ¿Veis? Ahí perfectamente. Ahora los arquitos, los puntitos, un puntito dentro y ahora puntitos en la rejilla, que esto, como os digo, a mí me gusta mucho este toque que le da al diseño. ¿Veis? Hay unos puntitos. Y bueno, ya está. Esto es lo que tenéis que practicar. Mirad, en los puntos que he puesto mucha pintura con agua, pues se corre el diseño. Tener cuidado con eso mientras lo hacéis. Ya estaría todos los ejemplos que tenéis que hacer. Para el vídeo de hoy me tenéis que entregar al final toda la hoja entera, porque como os digo son 10 filas y son 10 diseños en total los que hemos hecho. En el primer ejercicio hemos hecho estos 5 ejemplos hasta aquí y ahora de tul y encaje estos otros 5, ¿vale? Que me tenéis que completar todas las filas, con lo cual tiene que estar toda la hoja llena con todos los ejemplos. Son muchos los deberes que tenéis por delante, así que con paciencia, chicas, y poco a poco, no os preocupéis, hasta que lo acabéis y me entreguéis la práctica. Y hasta aquí la videoclase de hoy, espero que hayáis aprendido un montón. No olvidéis de ir practicando poco a poco, que así es como se consigue siempre mejorar. Pero eso, como siempre, es a base de mucho practicar. Porque no olvidéis que en la práctica encontraréis la base de vuestro éxito.